Hermano, que Dios lo bendiga, los saludo a todos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por poder una vez más compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Hermano, compartimos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 6 al 12. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: ¿para qué no nos falta a nosotros y a vosotros? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hermano, y el versículo 5 quiero resaltar, que no hemos leído. Dice la palabra de Dios: y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Hermano, la palabra de Dios nos está hablando muy clara. Realmente todos nos damos cuenta que estamos ya en los días finales, en la cual el Señor vendrá a buscar a su pueblo, a sus escogidos. Tiempos finales en la cual se acerca más que nunca la redención para nosotros. Y acá la palabra de Dios habla de la iglesia del Señor, que es representada por 10 vírgenes. Y yo son dos cosas quiero recalcar. Y la puerta, dice, se cerró. Y la otra parte que quiero recalcar es: y tardándose el esposo, dice, cabecieron todas y se durmieron. Hermano, esto es una advertencia tremenda de parte del Señor en esta parábola, sobre en que las vírgenes, dice la palabra del Señor, se durmieron. Se durmieron, y dice la palabra del Señor que a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Cuando dice la palabra del Señor a la medianoche es porque no sabemos a la hora. Se supone que a la medianoche todos tendríamos que estar durmiendo, pero la palabra de Dios dice también: velad en todo tiempo, estar despierto en todo tiempo, porque no sabemos a la hora que ha de venir nuestro Señor. Cuando la palabra dice velad en todo tiempo, está hablando sobre el peligro como cristiano y como hijo de Dios que somos, el de estar despierto, el no estar despierto, el peligro que nosotros tenemos como cristianos en descuidarnos, y dice, y cabecear. Hermano, tenemos que tener los ojos bien abiertos espiritualmente, primeramente, para ver el tiempo de Dios en la cual estamos viviendo, y tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero, que nos muestra y nos revela proféticamente de que ya el tiempo de lo que Dios ha establecido para con las naciones y para con la iglesia, prácticamente muchas de las señales ya están cumplidas. Pero dice la palabra de Dios, hablando de la iglesia del Señor, representada en estas 10 vírgenes: y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas, dice, y durmieron. No solamente cabecearon las prudentes, sino también las imprudentes. Y esto nos muestra, hermano, la condición final de la iglesia del Señor, en que muchos van a cabecear, en que muchos van a tener por tardanza la venida del Señor, y que muchos realmente van a entrar en un sueño profundo espiritual, de tal manera que cuando una persona duerme no sabe lo que ocurre a su alrededor, una ceguera. El dormir prácticamente equivale a estar ciego,
porque el ciego no sabe lo que ocurre a su alrededor, pero el que está durmiendo tampoco sabe lo que ocurre a su alrededor. Y la palabra dice que cuando habla y dice que debemos estar velando, significa debemos estar despiertos, pero despiertos para ver los acontecimientos, despiertos para ver realmente la condición nuestra ante el Señor, y despiertos sabiendo que estamos esperando nada más y nada menos que a nuestro Señor que nos venga a buscar. Es como una persona que dice, bueno, tarda en venir nuestro esposo, diríamos, y porque uno tarda y se cansa de esperar, uno cabecea y comienza a dormir y comienza a decir, bueno, el Señor ya no va a venir, por lo tanto uno se duerme en los laureles y pierde realmente el sentido de lo que acontece a su alrededor. Y dice la palabra de Dios que en esa condición, dice, se oye un gran clamor, dice, a la medianoche. Y cuando se oye ese gran clamor, yo me imagino una persona que se queda dormida y de golpe se despierta sabiendo de que ha perdido la hora del momento especial en la cual uno tenía que hacer algo. Esto se equivale a una persona, por ejemplo, que se levanta apurado porque quizás tenía que tener un horario, una tarea o una obligación, y uno apresuradamente se despierta y se da cuenta que está a punto de perder, por ejemplo, la entrada a su trabajo, de perder algo importante que iba a hacer, y uno se levanta despavorido, uno se levanta cansado, uno se levanta aturdido, uno se levanta prácticamente apesumbrado, ¿no? De saber que nada más y nada menos que se ha quedado dormido y que está perdiendo a través del sueño algo que tenía que hacer. Y exactamente lo mismo es lo que muestra la palabra del Señor. La palabra dice que la iglesia va a estar en esa condición y que a la medianoche se va a oír un clamor, y que las vírgenes, dice la palabra del Señor, se levantaron apresuradamente y comenzaron a arreglar sus lámparas. Una cosa es arreglar las lámparas, que puede equivaler a arreglar cuentas con el Señor, preparar si hay algo que tenemos que arreglar en medio de la venida del Señor. Y otra cosa que sería algo muy triste, que dice que todas arreglaron sus lámparas, pero lamentablemente 5 de ellas que estaban arreglando sus lámparas se encontraron de que no tenían aceite. Y ahí hubo la preocupación de estas 5, que sería la mitad de la condición de la iglesia, sin aceite, sin presencia, sin unción, sin guía, sin dirección, porque el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo que tiene que haber en nuestras vidas. Nosotros somos lámparas en este mundo en la cual alumbra la oscuridad y el pecado de este mundo. Pero la única forma que podamos alumbrar en este mundo es que realmente en nuestras vidas haya aceite. Pero dice la palabra de Dios que estas vírgenes, dice la palabra de Dios, que mientras arreglaban su lámpara, 5 se dieron cuenta de que no tenían aceite y que no podían alumbrar a la medianoche para recibir al esposo, en la cual salían todas aquellas que realmente tenían aceite para recibirlo. Y mire qué gloriosa que la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice que estas 5, dice la palabra de Dios, que pedían aceite a las otras 5. Y dice la palabra del Señor que por miedo de estas 5, que es la mitad de la iglesia, de quedarse sin aceite y no poder alumbrar de tal manera que poder recibir a su esposo, dice que le dijeron, no te podemos dar. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que la salvación del alma es algo individual. Nadie puede salvar a otro, nadie puede darle el aceite a otra persona, sino que cada uno individualmente tenemos que estar llenos de ese aceite para poder estar llenos de la presencia de Dios, y estar llenos de ese aceite para poder alumbrar en el momento en el cual el Señor venga a buscar a su iglesia. En otras palabras, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, la iglesia del Señor, los miembros del cuerpo de Cristo, no puede estar en tinieblas, porque si están en tinieblas no van a poder alumbrar para ver nada más y nada menos que al Señor de la gloria, en la cual vendrá a venir a buscar sus vidas. Dice la palabra de Dios que todas cabecearon, todas se durmieron,
Todas apresuradamente, cuando se oyó el clamor, comenzaron a preparar sus lámparas, pero la diferencia era que mientras preparaban sus lámparas, 5 se encontraban que no podían alumbrar, no podían prender la luz de esa lámpara, porque nada más y nada menos que le faltaba aceite. Hermano, qué bueno que a través de esta palabra podamos analizar nuestras vidas y podamos mirar nuestras vidas interior, a qué nivel de aceite, a qué nivel de presencia, a qué nivel de poder de Dios, a qué nivel de Espíritu Santo está en nuestras vidas, si realmente estamos alumbrando de tal manera para recibir a el Señor de la gloria, o bien nuestras lámparas quizás tienen muy poco aceite y prácticamente ya no puede alumbrar, y si no puede alumbrar, si el Señor viene en esta noche, quizás al no tener luz no va a poder salir a recibirlo. Mire, dice la palabra, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Cómo uno va a salir en el medio de la oscuridad si no va a haber nada? Pero bendito sea Dios que la iglesia del Señor dice su palabra que somos antorcha encendida que, aleluya, alumbran en medio de la oscuridad. ¿Por qué dice la palabra de Dios? A la medianoche se oyó un clamor y viene el esposo. ¿Por qué? Porque así también la palabra de Dios muestra y enseña que a la hora que menos pensamos el Señor va a venir. Aleluya, y que en todo tiempo y en toda hora nosotros tenemos que estar preparados, aleluya, orando, clamando, ayunando, intercediendo, lamentando nuestro corazón la presencia de Dios, pidiéndole, aleluya, de poder ser hallado digno de entrar en el reino de Dios, aleluya, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Hermanos, Dios nos advierte a estar preparados, Dios nos advierte a estar velando, a estar con los ojos bien abiertos, esperando, aleluya, ese momento glorioso, aleluya, en la cual el Señor ya ha de manifestarse y ya ha de arrebatar a su iglesia. Dice la palabra de Dios que tristemente para estas 5 imprudentes, dice que quisieron ir a buscar aceite, pero cuando volvieron ya era tarde porque la puerta se había cerrado. Dice la palabra de Dios, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermano, tremenda palabra de Dios cuando la Biblia dice, y se cerró la puerta. Hermano, dice la palabra de Dios que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Pero quiero decirle que también que cuando Dios cierra la puerta, tampoco nadie va a poder entrar. Y eso significa, hermano, que va a ser doloroso, va a ser triste, muy triste, cuando muchos de nosotros, quizás que Dios tenga misericordia de mi vida, queramos por descuido, quizás cabecear y dormirnos en la presencia de Dios de tal manera que descuidemos nuestra salvación, que descuidemos nuestra comunión con Él, que descuidemos realmente de alumbrar con el aceite del Espíritu Santo que debería morar en nuestras vidas, y que quizás por estar cabeceando y por estar durmiendo nos descuidemos de tal manera que no nos podamos dar cuenta que nos está faltando aceite, y que si nos falta aceite realmente no podemos alumbrar, y mucho menos podemos salir a la medianoche a recibir nada más y nada menos que al esposo, que es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Hay un tiempo, y ese tiempo lo tiene determinado únicamente Dios. Nadie puede decir de que Dios no da un tiempo de salvación. Dios tiene un tiempo de salvación para todo aquello en la cual le abren su corazón. Dios tiene un tiempo aún para dar derramamiento de arrepentimiento en muchas personas. Pero quiero decirle que así como Dios tiene un tiempo de misericordia, también Dios tiene un tiempo en la cual dice la palabra de Dios que cuando Él cierre la puerta, dice la palabra de Dios, nadie más la va a poder abrir, aun cuando estén clamando, aun cuando estén gritando, aun cuando estén desesperadamente golpeando esa puerta, diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Dice que la puerta no se va a abrir, si bien Él va a responder, sí va a responder, y no le va a decir, la puerta se cerró, sino que le va a decir, mas Él respondiendo dijo: de cierto digo, no te conozco. Prácticamente el Señor va a desconocer a todos aquellos que cabecearon y se durmieron
y no se preocuparon por tener aceite en sus lámparas. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando que este Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Cuando la palabra de Dios habla de este aceite glorioso, que es unción fresca, que Dios tiene preparado para la iglesia del Señor, no solamente el Espíritu Santo y esta unción y este aceite fresca que está dentro de nuestras vidas, que Dios renueva cada día, es para que tengamos poder, aleluya, del Espíritu Santo para ser testigos, sino también que este aceite simboliza realmente la unción del Santo, el cual nos va a estar enseñando, el cual nos va a estar preparando, el cual va a mantener nuestra vida espiritual despierta para la venida del Señor. Por eso es importante, hermano, comprender esta realidad, que tenemos que tener muchos cuidados, porque dice la palabra de Dios, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Por eso dice la palabra de Dios, velá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, tenemos señales, en otras palabras, vemos acontecimientos proféticos se están cumpliendo, vemos que Cristo está a la puerta, y esas señales con más razón tienen que estar preparando la iglesia para que estemos más despiertos que nunca, para que estemos esperando con más ansias que nunca, aleluya, la venida del Señor. Pero también tenemos que ir a la palabra de Dios, en la cual habla la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que la condición de la iglesia es que muchos van a tener por tardanza la venida del Señor, y que a causa que tengan por tardanza la venida del Señor, dice la palabra de Dios que muchos van a cabecear y muchos se van a dormir de tal manera que no se van a dar cuenta de que le falta presencia de Dios, de que le falta aceite. Por eso, hermano, que el Señor nos ayude, y es muy importante estar en ayuno y oración. Nosotros prácticamente hemos dejado una semana de ayunar, y se ha sentido realmente esa semana en la cual no hemos ayunado. Y por eso vemos en la necesidad de entrar la iglesia del Señor en ayuno y en oración, porque a través del ayuno y la oración hace que el Espíritu Santo y hace que el aceite que mora en nosotros pueda alumbrar de tal manera que podamos ver realmente cuál es la voluntad del Señor. Una persona que duerme prácticamente no sabe qué ocurre a su alrededor. Una persona que duerme prácticamente es como una lámpara en la cual empezó a apagarse de a poco, hasta que prácticamente, aleluya, esa lámpara no alumbra de tal manera, y nuevamente esa lámpara, a causa que no tenga aceite, todo a su alrededor comienza a transformarse en oscuridad. Hermano, nosotros ya no podemos estar en oscuridad. Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios, pero somos la luz del mundo porque Cristo, que mora en nuestras vidas, y su presencia que mora en nuestras vidas, aleluya, con su presencia que simboliza este aceite hermoso, este aceite, aleluya, limpio y puro, que nada más y nada menos que alumbra. Nosotros somos las lámparas del Señor, pero el Señor necesita que, siendo lámpara del Señor, nunca jamás falta aceite en nuestro interior, porque en el momento que falte aceite en nuestro interior, realmente podemos volver a la oscuridad. Y dice la palabra que ya nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de luz. Ya nosotros somos antorcha encendida, nosotros somos lámpara del Señor, en la cual constantemente el Señor, mientras lo buscamos, mientras lo adoramos, mientras lo glorificamos, mientras, aleluya, tenemos comunión con Él, prácticamente, aleluya, ese aceite es algo que se renueva todos los días. Siempre digo lo mismo, una de las condiciones en la cual Dios exigía en la ley era que las lámparas del aceite de adentro del templo continuamente tenían que estar prendidas día y noche. ¿Qué significa esto? ¿Por qué de día y por qué no de noche únicamente? Dice que tenía que estar el fuego y las lámparas ardiendo día y noche, y los levitas eran los encargados de colocar aceite dentro de ese templo todos los días, porque era una ordenanza perpetua de Dios que dentro del templo en ningún momento tenían que dejar de alumbrar esas lámparas. Exactamente lo mismo somos nosotros.
A nosotros no se nos permite quedarnos sin el aceite que es su presencia. A nosotros tenemos que desesperadamente, aleluya, clamar a Dios. Y cuando usted siente que su vida espiritual comienza a apagarse, comienza a faltarle presencia a Dios, comienza prácticamente a causa, aleluya, de la oscuridad, comienza a dormirse, ahí, automáticamente comenzar a orar, comenzar a velar, comenzar a clamar al dueño del aceite, al dueño de esa presencia gloriosa. Señor, lléname, Señor, derrama este aceite fresco para que nuevamente yo pueda estar alumbrando, porque no sabemos a la hora en la cual vas a venir, Señor, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados para salir a recibirte. Dice la palabra de Dios que se oyó un gran clamor a la medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice, y arreglaron sus lámparas. Si la palabra dice se levantaron, es porque no estaban puestas de pie esperando al Señor. Muchos van a levantarse para ir al encuentro con el Señor, pero en medio de la oscuridad no se puede caminar. La única forma que se pueda caminar en medio de la oscuridad es que nosotros podamos tener las lámparas encendidas, para que realmente, imagínese, le hago una comparación, se corta la luz de golpe en su casa, todo se torna oscuro. ¿Qué hace usted primeramente? Yo me acuerdo de mi madre, cuando yo era chico, ella siempre tenía en el cajón y en algún lugar determinado una vela. En medio de la oscuridad, lo que mi madre hacía, iba tanteando las paredes para llegar a ese cajón, y cuando llegaba a ese cajón, dentro de ese cajón había una vela y había una caja de fósforo, y una vez que esa vela se prendía, recién ahí ella podía caminar libremente y no tropezarse con nada, y colocar no una vela, sino muchas velas dentro de la casa para que alumbrara. Exactamente la misma somos nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor va a llegar a la medianoche, y se oyó un clamor. Y sí que en medio de la medianoche, en esta parábola está hablando en medio de la oscuridad, en medio en la cual todo el mundo duerme. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar despiertos, pero despiertos alumbrando, porque nosotros vamos a poder alumbrar, y si alumbramos, recién ahí vamos a poder ir, levantarnos e irnos con nuestras lámparas encendidas al encuentro del esposo. Y dice la palabra del Señor, y las que estaban preparadas, dice la palabra de Dios, entraron a las bodas. Y las que estaban preparadas entraron a la boda, mas las otras no entraron. Y cuando quisieron entrar, ya era tarde. Y el Señor les dijo, no los conozco. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude. Y se cumple la palabra de Dios, que la venida del Señor será como en los días de Noé. Una vez que Noé predicó, y cuando vino el diluvio y se cerró la puerta, muchos quisieron entrar dentro del arca, pero ya el tiempo se había terminado, y todos los que no entraron dentro del arca de Noé perecieron. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros como iglesia nos estamos preparando, y que cuando queremos cabecear, por misericordia de Dios, Dios nos despierta, Dios nos levanta y nos exhorta. Y nos reprende diciendo, velad, pues porque no sabéis a la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. Velad significa, por favor, estemos despiertos. No nos durmamos, porque si nos dormimos puede ser peligroso que el Señor venga y nos encuentre durmiendo. Y si uno está durmiendo, es porque prácticamente la oscuridad ya entró, y en medio de la oscuridad dice que estas vírgenes durmieron. Primero cabecearon, primero estaban esperando, pero dice, como el Señor tardó, dice que ellas cabecearon y durmieron. Eso no puede pasar a nosotros. Pero oro a Dios y clamo a Dios para que primeramente por mi vida, por mis seres queridos y por la iglesia que el Señor nos ha entregado,
Dios quiere, hermano, que podamos estar despiertos. No es tiempo de dormirnos, no es tiempo de descuidarnos, no es tiempo de estar con los ojos cerrados. Al contrario, tenemos que tener los ojos bien abiertos, sabiendo que más que nunca nos espera esta redención gloriosa en la cual se va a oír un clamor, dice la palabra, a la medianoche. Y en ese clamor, dice la palabra de Dios, alguien va a decir, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Dios quiere, hermano, que podamos estar preparados y estar a cuenta con el Señor para esperar ese encuentro glorioso, porque dice la palabra de Dios que las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. Hermanos, nosotros queremos entrar a las bodas del Cordero y tenemos que estar preparados, tenemos que estar vestidos, tenemos que estar en condiciones, tenemos que estar despiertos para poder entrar por esa puerta. Porque quiero decirle que va a ser de bendición para la iglesia que esa puerta esté abierta y que el esposo nada más y menos, aleluya, pueda, aleluya, abrirnos esa puerta y entrar y hacernos entrar a las bodas. Pero quiero decirle tristemente para aquellos que se quedan, que la puerta un día se va a cerrar y que cuando esa puerta se cierre, el Señor mismo no la va a volver a abrir, pero sí le va a responder y le va a decir, no los conozco, la verdad que no sé quiénes son. Hoy el Señor nos conoce, hoy el Señor nos mira, hoy el Señor nos brinda oportunidad y Dios quiera que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, porque está muy cerca, más que nunca, la redención de la iglesia del Señor. Pero eso sí, tengamos cuidado de no quedarnos dormidos, porque si nos quedamos dormidos podemos perder el ingreso a esa boda. Hermanos, que Dios los bendiga a todos, los saluda a todos con la paz del Señor y que a través del ayuno y la oración que está haciendo nuevamente la iglesia, todos nosotros seamos fortalecidos, todos nosotros seamos, aleluya, puestos nuestros ojos bien grandes, abiertos, esperando ese día glorioso en el cual el Señor ya viene por nosotros. Hermano, qué hermosa palabra. Y a la medianoche se oyó el clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Ese día glorioso se acerca. Ese día glorioso está más cerca que nunca. Nuestra redención, dice la palabra de Dios, que cuando hemos creído. Que la paz de Dios reine en su corazón y los bendigo, hermano, en el nombre del Señor Jesús.